¿Qué es Hip Hop por la Paz, Eunice? Es un proyecto de prevención social de la violencia y el delito que busca llegar a través de los medios de contacto y lo que tiene sentido de pertenencia para juventudes, hombres y mujeres en este país, y que ellos muestren su talento, que muestren también pues lo que ellos sienten, lo que ellos proponen para la paz, y eso es lo que a mí me parece más importante, cómo desde su propia voz y sentir pueden hacer un mensaje, claro, muy realista, como yo lo he dicho, o sea, porque también ponen sobre la mesa la realidad que viven, pero al mismo tiempo también cuál es su propuesta de paz y cuál es su propuesta para construir con el otro. Entonces es un llamado también a trabajar en equipo, es un llamado a la solidaridad, a la empatía, al poder ponernos en los zapatos del otro, y además es un proyecto de inclusión porque tiene dos categorías, una categoría comunitaria, que de donde nos han llegado canciones y inscripciones son realmente pues de las colonias complejas de este país, de los 32 estados, pero al mismo tiempo una categoría penitenciaria, y ahí también tenemos ya 140 cárceles inscritas en todo el país, muchos estados participando y 14 centros también federales. Cuéntanos, este concepto de reinserción social, ¿cómo le afecta a los de adentro y cómo podemos hacer los de afuera algo? Mira, yo creo que el tema de los centros penitenciarios, al final del día, mucha gente, incluso, pues es popular, creo, hasta para los legisladores que a todos andan queriendo ponerle prisión preventiva, al final está la idea del castigo, ¿no? Pero el castigo es perder la libertad, eso creo que es lo que tenemos todos que entender. El castigo es perder la libertad, porque si nosotros queremos, además del castigo tan importante que significa perder la libertad, meter otros castigos adicionales y maltratar a las personas privadas de la libertad, lo único que vamos a obtener de vuelta son personas rencorosas, personas llenas de odio, personas llenas pues, de una afectación a su salud mental. Y me decía un privado de la libertad, es que si tú te la pasas diciendo que somos basura, ¿no? Cuando a alguien le dicen que, pues se termina creyendo que es basura, y entonces eso también tiene un impacto en su comportamiento. Entonces por eso lo importante en la reinserción es de verdad dar herramientas, habilidades para la vida. ¿Qué puedo hacer para que, algo tan sencillo, qué hago para que alguien que ingresó a la cárcel porque cometió cualquier tipo de delito, salga, si va a salir, ¿no?, mejor persona de la que ingresó? Eso es lo que debemos pensar con la reinserción, y en ese sentido entonces el castigo no reinserta a nadie, solo hace que tengan sentimientos negativos. Entonces lo que tenemos que buscar es que sí reinserta a alguien, qué actividades hacen que ese odio y esos malos sentimientos que tienen se transformen en otro tipo de sentimientos más positivos, y en eso el arte, la cultura, el deporte son fundamentales. La empleabilidad también, la capacitación para el empleo y el propio empleo también forman parte de esos conceptos de reinserción. Y lo que nosotros hemos notado, mucha gente que ingresa a prisiones, ¿no?, pues a veces les faltaron habilidades para la vida, no tuvieron herramientas suficientes en su entorno porque vivían en lugares con muchos factores de riesgo, porque vienen de familias que también tienen sus propios problemas de violencia, de paternidades tóxicas, en fin, y todo eso, ahora sí que todos esos factores confluyen y generan el fenómeno delictivo o la inclusión de una persona a este fenómeno. Entonces, reinsertarlo significa darle herramientas que no tuvo a lo mejor antes, significa poder hacer que salgan mejores personas que las que ingresaron. Esto que tú hablas entonces es como darle una segunda oportunidad a la gente, pero te he escuchado decir que hay unos que tuvieron una mala primera oportunidad. Pues lo que nosotros hemos encontrado, habiendo trabajado por más de 10 años en prisiones de todo el país, es que muchas de esas personas justo pues vienen de familias, gente que pues desde chiquito tuvo que vivir en la calle porque había problemas en su familia, o violencia familiar, que también eso genera pues sentimientos negativos, o la propia familia se dedicaba a la delincuencia y entonces casi como la empresa familiar entran a eso. Entonces todos estos factores para mí me parece que no tuvieron una real primera oportunidad, ¿no? O no una oportunidad correcta. Me gusta también cómo les pones rostro a esos casos, les das voz en tus medios de comunicación, como tu artículo del Universal. Y a veces no lo entendemos así, lo vemos como un caso o como un expediente en vez de una persona. Yo creo que es muy importante también desde afuera, decíamos que se puede hacer desde afuera, pues saber que son historias de vida, no verlo como un número y no creer tampoco, porque eso pasa con muchos gobernantes también a veces, o sea que creemos que una vez que alguien entra en prisión ya me olvido de eso, y no, ahí también tienes algo que hacer, porque esa persona, el que va a salir, si no lograste reinsertarlo, va a salir y va a volver a delinquir, es la verdad.
Y el que se va a quedar ahí, porque también eso es algo con lo que yo estoy en contra, pero pues hay sentencias de 200 años. Entonces, claro que esa persona que tiene una sentencia tan larga es el primero que está dispuesto en un motín, pues a hacer algo, pues que pongan 100 años más, ¿qué más da? Entonces, también hay que trabajar con esas personas para, aunque van a pasar en prisión el resto de su vida, puedan tener un sentido de vida y que puedan tener un proyecto también de vida en prisión. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, nosotros trabajamos el programa de Knockout, No Tires la Toalla, que es mucho con el tema del boxeo, con campeones mundiales, con el Consejo Mundial de Boxeo, pero hay una parte del programa que usamos mucho con esos presos de la libertad que no van a salir, que es el perdón y la reconciliación, y lo hacemos con la Fundación para el Perdón y Reconciliación, de tal forma que los capacitamos y certificamos para que ellos repliquen esa metodología y ese sea su motivo y proyecto de vida. Y la verdad ha sido muy funcional, porque entonces cambia el chip. Y cuando tú confías en alguien, cuando tú a alguien lo tratas bien, cuando tú a alguien le das una verdadera oportunidad, también su actitud cambia. A nosotros nos ha tocado ver líderes que eran negativos en prisión. Una vez que los agarramos en el programa, los metemos, se convierten en líderes positivos, y eso también es muy importante. Cuéntame un poco la violencia, cómo era hace 20 años, cómo hace 10 años, cómo es ahora, en qué ha cambiado, en qué se ha modificado. Pues yo creo que la violencia primero entre grupos criminales de antaño, pues eran grandes bloques, ¿no? Y eso creo que de alguna forma también facilitaba la negociación incluso con gobiernos y entre ellos tenían también ciertos pactos, ¿no? De cada uno su territorio, etcétera. Y eso ha ido cambiando a través de los años. Todo el tema de la guerra contra el narco, ¿no? En la época de Calderón también mueve mucho el avispero, ¿no? Y hace que pues muchos de estos grupos se fragmenten y vuelvan más grupos. Y yo creo que lo que ha pasado y cada vez más es una fragmentación también de grupos y muchos grupúsculos que tienen que ver ya con otras dinámicas, ¿no? Que a lo mejor no son de estos grandes cárteles o grupos de crimen organizado, sino ya delincuencia que se va armando a nivel local. Entonces tenemos hoy una dispersión del crimen que creo que además pues en el sexenio pasado creció también, ¿no? Esa dispersión y que también ha habido otros tipos de códigos, ¿no? Antes había ciertos códigos de respeto, ¿no? A la familia, ciertas cosas que hoy pues ya no existen, ¿no? Pareciera que hoy no hay códigos. De pronto vemos, pues ahora sí que acciones muy violentas, ¿no? Manifestaciones de violencia muy agresivas por parte de estos grupos criminales, amenazas o reacciones también agresivas en ese sentido. Y me parece que otra cosa son los delitos. Al final del día, el homicidio ha sido un delito que ha ido incrementando. Este último año tuvo pues un descenso ya con la presidenta Sheinbaum, pero finalmente en el sexenio de Andrés Manuel pues siguió habiendo, es decir, es un delito que desde hace 3 o 4 sexenios pues ha venido siendo un problema. A veces baja, a veces sube, pero al final cuando baja también baja un número problemático, es decir, todavía es un problema de seguridad. El homicidio, que pues es un delito que nos duele mucho porque es la máxima expresión de violencia, pero al mismo tiempo también creo que el delito comunitario, ¿a qué me refiero? La extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años y que duele mucho a las comunidades, a nosotros que nos toca trabajar mucho en territorio, por ejemplo, los pescadores en algunos lugares, por ejemplo en Oaxaca, en el sur, etcétera, nos comentaban, oye, es que el crimen me está obligando a venderle mi pescado a 10 pesos, pero yo lo puedo vender a 15, si se lo vendo a quien me lo compra. Entonces, ¿qué hago, no? Y ellos por el miedo, pues es un tipo de extorsión, entonces ahora les venden el pescado a 10 pesos, aunque ellos pudieran ganar más de ese pescado. Lo mismo pasa con el agave, con todo este boom que ha habido también del mezcal, de tequila, pasa con el aguacate, pasa con muchos productos agrícolas. Entonces, la extorsión, yo lo que digo en México, hoy hay cobro de piso, de paso, de sombra, ¿no? O sea, realmente es un delito que creo que sí ha cambiado y se ha encrudecido y toca ya incluso a comunidades muy vulnerables. No es que extorsionan al que tiene mucho dinero, sino hoy la extorsión toca a todos, ¿no? Por último, ¿dónde podemos seguir Hip Hop por la Paz y dónde te podemos seguir a ti? El Hip Hop por la Paz lo pueden seguir en Red Viral, en Colectivo Bendito Estilo, y a mí estoy en todas las redes como Eunice Randón. Ahí está también la convocatoria por si alguien nos está viendo y quiere participar y mandarnos su canción. Todavía están a tiempo de hacerlo, mándenoslo. Tenemos hasta el 20 de octubre para que nos manden sus canciones. Va a cerrar esto con un concierto magno ahí en el Roberto Cantoral, con los 12 finalistas de esta convocatoria y con los 3 videos de los
sistemas penitenciarios. Vimos ya el ejemplo aquí en Nayarit del talento que tienen desde los 3 centros que van a participar. Y bueno, pues a ver quién gana, porque la verdad sí está competitivo. Las letras que han llegado son maravillosas, de verdad. Yo siempre digo, es poesía hecha música, y sobre todo reflejan pues la realidad de México, pero también que entendamos que a pesar de esa realidad compleja, sí hay una propuesta de paz desde quienes están en territorio.